Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo, como siempre, brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Bienvenidos todos, amados, a esta su casa, Israel Casa Integral, originando desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bueno, mis amados, un tema, dígalo fuerte conmigo, escríbalo aquí en el chat, apasionante. Vamos a dar lectura, por favor, acompáñenme al libro de Devarim, Deuteronomio, libro de Deuteronomio. Vamos a tomar un texto en el capítulo 30, Devarim 30, Deuteronomio 30, y miraremos el verso 19 en adelante. Por favor, acompáñenme al libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 30, verso 19 en adelante. Dice la palabra, léalo conmigo, por favor. A los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Adonai tu Elohim, atendiendo su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Adonai a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Mis amados, gracias por sus mensajes, gracias por compartir sus inquietudes, sus testimonios, gracias. Me tomo el tiempo de leerlos y en razón al tiempo y al respeto que ustedes merecen, voy a hacer una pequeña escala en el tema de la semana para dar algunas respuestas al tema anterior y poder continuar en la jornada que vamos. ¿Cuál es la pequeña escala? Ayer mencionamos en nuestro programa, hablando de la importancia del nivel o el proceso 1 en la religión tradicional, el proceso 2 en el contexto evangelístico, las denominaciones, los concilios, las doctrinas, y finalmente avanzar al proceso 3 en nuestra Kadosh Torah en Yeshua HaMashiach. Estábamos mencionando, con respecto, repito, al tema anterior, estábamos mencionando que tanto en cada una de estas escalas por las que muchos de nosotros hemos pasado, evidentemente en cada una de ellas existe un orden establecido para el cumplimiento de la palabra, es decir, para la reunión congregacional, para la reunión de comunidad, para la reunión de asamblea. No nos podemos simplemente reunir por reunirnos, nos reunimos para cumplir con un orden establecido. Este orden literalmente lo conocemos como liturgia. Sin embargo, también lo conocemos como el orden del culto, o la agenda, o el protocolo. Y en materia de Torah lo conocemos como la Avodá, el Sefer, hablando del Sefer Torah, es decir, el libro de la Torah, o el Seder, la manera como desarrollar las convocatorias. Por ejemplo, el Seder de Pesa. Típicamente desarrollamos el Seder de Pesa muy puntualmente en cada detalle que debemos realizar. En este orden de ideas surgió una inquietud. Evidentemente, muchas personas
que han pasado por el proceso 1, proceso 2, proceso 3. Cuando llegamos al nivel de Torá, supuestamente hemos crecido, hemos alcanzado madurez, hemos logrado un nivel de revelación en la Torá. Estudiamos a profundidad el parashot o los parashot del año, los 54 parashot del año. Desarrollamos fielmente el tema de Shabbat, el día de reposo, en obediencia. Y cumplimos con las ordenanzas y los mandamientos, las 613 misbot, en las que se debe cumplir, las que están vigentes y las que ya no lo están. Pero repentinamente concluíamos el programa anterior diciendo, muchas personas hoy en el tema de Torá están diciendo, bueno, a mí no me gusta del seder, del protocolo, no me gusta esto, no me parece esto, el pastor de aquí dice esto, el pastor de allá dice lo otro, el pastor de aquí dice que lo debemos hacer, el otro pastor dice que no lo debemos hacer. Y entramos a una polémica entre qué es lo que sí y qué es lo que no. Respecto a ese punto hicimos claridad y lo dije a título muy personal como pastor de Israel Casa Integral. En Israel Casa Integral tenemos un seder establecido, determinado, el cual funciona, al que no le estamos ni agregando ni quitando a gusto o conveniencia de uno u de otro. Es el seder que Adonai entregó a Israel Casa Integral. Por supuesto, el seder debería tener aún muchas otras partes fundamentales. Y sin embargo, hemos procurado hacer un seder relativamente seleccionado dentro del orden y el protocolo, repito, para Israel Casa Integral. Asimismo, en los diferentes o en los distintos ministerios en las naciones, cada ministerio en Torá tendrá un seder. Usualmente todos coincidimos en oraciones, el protocolo del pino, el protocolo del pan, el lavamiento de las manos, entre otras cosas, lo que llamamos el Havdalah, lo cumplimos. Pero surgió una inquietud, el libre albedrío. Y sobre ese punto, gracias por preguntar, parece muy simple concluir que el libre albedrío es tomar mi propia decisión. Pero pastor, es que usted, ¿por qué tiene que decirme lo que yo tengo que hacer? Es que yo soy una persona adulta, pastor. Yo sé lo que yo tengo que hacer. Pero es que no se trata de hacer lo que te parece que tienes que hacer, sino se trata de hacer lo que escrito está. Y allí tenemos una enorme diferencia entre lo que a mí me parece y lo que escrito está. ¿Qué nos enseñó nuestro amado Yeshua HaMashiach? Escrito está. Escrito está. Padre, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Entonces hemos tomado el libre albedrío, repito, como la decisión de que lo que yo hago es lo que a mí me parece, para no utilizar otra palabra un poco más fuerte. El simple hecho de que tú estés conectado en este momento aquí en el programa Torá al Instante es porque has tomado tu libre albedrío y has tomado una decisión. Has decidido conectar al programa de Torá al Instante para recibir una palabra en esta mañana. Esas decisiones que hacemos en la vida las hacemos siempre teniendo en cuenta una razón. ¿Por qué razón tú decidiste conectar hoy y conectar durante todos los días y ser parte de la familia de Israel Casa Integral? ¿Por qué razón? Y usted puede tener una, dos o muchas razones. Cada una de esas razones la hemos considerado según varios factores que nos parecen a su vez bien. Yo considero que me conecto con Israel Casa Integral porque me gusta la enseñanza, porque me identifico con la visión de los pastores en Israel Casa Integral, porque he encontrado una familia. Es la respuesta más típica que encuentro cuando pregunto a algunas personas por qué han buscado conectar con Israel Casa Integral. Dicen, porque hemos encontrado en ustedes una familia. Nos gusta como ustedes enseñan en familia, cuando comparten en familia, y por lo tanto nos identificamos, hemos encontrado una respuesta. En este libro de Devarim que tomamos como referencia de punto de partida a la inquietud,
del libre albedrío, nos dice claramente la palabra, he puesto delante de ti una decisión a tomar, la vida o la muerte. Dice Adonai, la bendición y la maldición. Y nos da una sugerencia al Padre Eterno y nos dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tus descendientes, tus generaciones. Amando a Adonai tu Elohim, por favor, amando a Adonai tu Elohim, atendiendo su voz. Vamos en el tema de esta semana. Shema Israel, escucha la voz de Adonai. Y siguiéndole a él significa conforme a todo lo que en el manual de instrucciones está escrito. Porque él es vida para ti y prolongará tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Adonai a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Cuando vamos a definir el concepto de libre albedrío, si podemos dar una definición desde un punto de vista del diccionario, nos dice que es una condición del pensamiento, en virtud de la cual cada individuo puede determinar con absoluta autonomía el propósito de sus acciones. Creo que debo repetir esta definición textual que estoy tomando del diccionario. Dice la definición del diccionario, el libre albedrío es una condición del pensamiento, en virtud de la cual cada individuo puede determinar con absoluta autonomía el propósito de sus acciones. Es decir, que ninguna fuerza externa, ninguna presión externa entra en juego para mis determinaciones. Ninguna entidad superior que sostiene las cuerdas, como el ventríloco que está allí manejando las cuerdas para que seamos nosotros tomando las decisiones conforme a lo que otra persona considera. Pero atención, amados hermanos, es tan delicado el concepto de libre albedrío que la palabra nos dice que las decisiones que tomamos serán para vida o para muerte, para bendición o para maldición. Es decir, que cuando tomamos una decisión, la autonomía de tomar una acción, una decisión, determinarán vida o muerte. Determinarán bendición o maldición. En este concepto del libre albedrío, podríamos incluir de alguna manera, y lo voy a tratar un poco más adelante, así nos tome el tiempo del programa, no hay problema. Quiero dar respuesta con claridad. Tiene que ver una incidencia poderosa desde el punto de vista del concepto de la religión, y tenemos que definir esa palabra religión. Pastor, nosotros no estamos en una religión, necesitamos definir literalmente qué es religión para comprender ese significado y entender dónde estamos ubicados cada uno de nosotros. El pensamiento del hombre a través de la historia se presenta como un debate en el que el hombre tiene o no la determinación natural o sobrenatural frente a su vida, frente a su destino, frente a sus acciones. Y realmente para ello el ser humano tiene una tendencia poderosa definida en el marco o en el contexto religioso. Hoy con mucha frecuencia escuchamos a personas que dicen, bueno, yo no soy religioso, yo soy ateo. Pero cuando están frente al problema o a la dificultad dicen, Dios, ayúdame, por favor. Así es que debemos preguntarnos sobre la existencia o no de la divinidad. Debemos preguntarnos sí o no frente a la voluntad del Padre. Debemos preguntarnos sobre lo que significa el contexto de la libertad como seres humanos. Debemos entender con claridad y absoluta sinceridad personal si nuestra responsabilidad frente a mi vida, a mi comunidad, a mi familia y en cada uno de los actos que yo realizo tienen como propósito, repito, ser de bendición.
Por supuesto, la palabra, la Biblia, nos habla con absoluta certeza de lo que Adonai ha establecido en su omnisciencia. Sin embargo, cuando leemos la palabra y vemos el concepto de que Adonai nos da libertad para que tengamos esa autosuficiencia, esa libertad, si la tomamos sin principio, sin fundamento, sin el temor de Adonai, por supuesto que nos llevará a tomar decisiones extremadamente contrarias, emotivas, emocionales, que nos llevan a asuntos depresivos o a la bipolaridad, entre otros conceptos de la mente. Muchos acuden o establecen que la vida del ser humano ha sido predestinada, y hablamos de la predestinación, y sobre eso podríamos tomar, y si por favor alguien me ayuda y toma nota, por favor, me escriben aquí en el chat: pastor, hagamos un programa con respecto a la predestinación. ¿Existe o no existe? ¿Es, no es? Porque con mucha frecuencia, repito, escuchamos en estas líneas de las redes sociales temas muy interesantes. Hace unos días algún hermano muy querido me envió un video de una enseñanza rabínica hablando, por ejemplo, del tema de la reencarnación. Y que en otro tiempo yo fui un soldado romano y luego reencarné en un toro, en una vaca, o yo no sé. Por favor, hermanos, ¿qué es lo que nuestros oídos escuchan? ¿Qué es lo que llamamos doctrinas rabínicas hablando de la reencarnación y cosas por el estilo? Y lo que más preocupante es frente a todos estos temas es que el libre albedrío parece ser, repito, que es como lo decíamos en otra historia, una licencia para pecar. Es decir, yo soy libre de elegir lo que yo escucho, yo soy libre de elegir lo que a mí me interesa, yo soy libre de elegir lo que yo deseo saber para mí. Pero mis amados hermanos, la libertad de elegir no nos da opción de elegir pecaminosamente o elegir muerte o elegir maldición. Usted me dirá: de ninguna manera, pastor, de ninguna manera, por favor, pastor, pero usted ¿cómo dice que yo estoy eligiendo muerte? Veamos la historia. En las naciones del mundo hasta el día de hoy tenemos un sinnúmero de religiones. Cada religión, por supuesto, tiene una doctrina, por supuesto, tiene un ídolo, porque pues en Yeshua HaMashiach tenemos a Adonai Elohenu, Adonai Echad, el único, Adonai. Pero las doctrinas han creado ídolos. Algunos adoran incluso una vaca, etcétera. Ustedes saben a lo que me refiero. Algunos adoran a un Buda. Ustedes saben a lo que me refiero. Pero esa elección del ser humano está condicionada a una promesa, a una creencia o a un acto religioso. Pero la verdad, dice Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Libres de idolatría, libres de ritualidad, libres del paganismo y libres de las doctrinas absolutamente apartadas del fundamento de la palabra. Así dice la palabra en el libro de Lucas, capítulo 12, verso 39, dice: a todo el que se le da mucho, también se le exigirá. Y esta declaración del Evangelio de Lucas es una declaración extremadamente importante porque nos está indicando que así como tenemos la oportunidad de tener mucho, significa que Adonai nos ha dado la oportunidad de elegir acciones que sean de bendición para nuestro diario vivir. Ahora bien, ese libre albedrío, como lo hemos, repito, considerado, no es simplemente una acción de libertad para tomar acciones, para tomar decisiones que vayan en contra de la vida, en contra del bienestar, en contra del fundamento, en contra de la verdadera verajá, bendición de Adonai hacia nosotros.
A lo largo de la historia de la humanidad, en el pensamiento del hombre, hay principios y fundamentos de carácter filosófico que de hecho a través del protestantismo y de los conceptos religiosos a lo largo de la historia los filósofos han incidido de manera directa hasta nuestros tiempos en las maneras como nosotros tomamos o no decisiones. La Biblia, y hace justamente unos minutos alguien me trajo aquí a casa, gracias. Alguien me hizo llegar este librito, probablemente muchos de ustedes en las naciones tienen este típico libro, hacía muchos años, pero muchos años que no tenía en mis manos uno, y me hicieron llegar hoy este texto maravilloso. El Nuevo Testamento, Salmos y Proverbios. Bueno, ¿por qué me llama la atención? Porque evidentemente vienen los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Bueno, este viene con todo el Brit Hadasha por demás. Vean qué interesante, ¿no? Apenas lo estoy observando, lo recibí esta mañana, apenas lo estoy observando. Trae todo el Brit Hadasha, desde el libro de Mateo hasta el libro de Apocalipsis, qué interesante. No es la letra que debo poder leer, pero haré el esfuerzo. Pero lo más interesante es que trae consigo el libro de Teilín, el libro de los Salmos y el libro de Proverbios. ¿Por qué hago mención a ellos? Porque cuando estudiamos Salmos y Proverbios, y miren qué interesante, cuando leemos cuidadosa y minuciosamente Salmos y Proverbios, es importantísimo cómo los salmos y en especial los proverbios nos enseñan con mucha calidad cómo tomar decisiones acertadas conforme a la buena, perfecta y agradable voluntad de Adonai. Entonces, mis amados, el Padre nos da la oportunidad de que cuando nosotros leemos la palabra, encontraremos el emet, la verdad. Y cuando encontramos el emet, la verdad, entonces la gracia de Hashem, la elección que Adonai ha hecho por nosotros, retirándonos de la oscuridad, del ocultismo, del paganismo, de la religiosidad y trayéndonos a su Kadosh Torah, nos ha elegido para que seamos luz. Usted siempre recordará esto, luz. Orjaim, luz en la vida. Y cuán importante que nosotros podamos ser luz en medio de cualquier oscuridad. En el libro de Juan, en el capítulo 6, verso 44, dice la palabra: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Por favor, préstele mucha atención a este texto. Cuando nosotros tomamos la decisión autónoma, personal, de escudriñar la Torá, fue una decisión del libre albedrío para bendición. Es decir, no elegimos la Torá para maldición, por favor. Esa libre elección que Adonai nos da, dice, les coloco frente a 2 opciones, la vida y la muerte. Pero sin embargo, cuando nosotros evangelizamos en los otros tiempos, hoy llevamos la Torá, compartimos la Torá, compartimos el Shabbat, compartimos las Misbot, compartimos las convocatorias, compartimos las convocatorias de Levítico 23 y las compartimos con tantas gentes, y la gente dice: no quiero saber nada que tenga que ver con judíos, no quiero saber nada que tenga que ver con eso de la Torá, no quiero saber nada de eso. Pues el pueblo es ignorante. Y el pueblo elige, y cuando el pueblo dice: yo quiero la vida, pero rechaza la Torá es el camino, la verdad y la vida. Yeshua HaMashiach es la Torá. Por lo tanto, dice la palabra, apartados de él nada podemos hacer. Esto para concluir, que ya lo he hecho en otras ocasiones, para concluir que evidentemente el libre albedrío fue establecido para el hombre, para que haya libertad, pero para la libertad de elegir el bien, amados, para la libertad de elegir la vida, para la libertad de elegir la bendición. Dice el texto: yo os recomiendo que elijan la vida para que vivan ustedes y sus generaciones. Les sugiero que elijan la bendición para que vivan una vida en plenitud.
¿Y por qué Adonai nos recomienda elegir la vida y la bendición? Porque una gran mayoría de la población del mundo ha elegido la muerte a través de los ídolos, ha elegido la muerte a través del pensamiento egoísta y del pensamiento de la debilidad y la pecaminosidad del hombre. Entonces, el que eligió, eligió. Y Juan 6:44 nos da una respuesta extremadamente contundente y dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Así es que, hermanos, ¿cuántas veces compartimos con gentes, les damos una palabra, queremos que vengan, que se reúnan, que se congreguen? Y ellos en su libre albedrío toman una determinación, y su determinación es: no me voy a congregar. Punto. Usted no me obligue, no me puede forzar. Yo soy libre y autónomo para tomar mis decisiones. Sé que muchas veces nos lo han dicho. En el libro de Juan capítulo 6, verso 65, dice la palabra: y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. En el libro de Juan capítulo 8, verso 34-36, Yeshua respondiendo dice: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, una pregunta: ¿cómo se relaciona la capacidad de elegir y el libre albedrío? Cuando hablamos un poco respecto a lo que es la teología propiamente, nos habla de la caída que bajo la voluntad humana se ha ocurrido. Esa facultad de elegir. El hombre elige una condición de pecado. Adonai le advierte al primer hombre, a la primera mujer, hay una prohibición específica en el huerto, y sin embargo ellos en su libre albedrío tomaron una acción, por acción o por omisión. Cada uno de ellos de manera diferente. La mujer acciona, el hombre en su omisión accede. Mientras que nosotros estamos viviendo en un pasado de oscurantismo, de pecado, de impulsos, de deseos, de egoísmo, de idolatría, queríamos vivir una vida mejor, pero sin embargo el mundo y sus comodidades nos arrastraban siempre hacia vivir esa vida apartados de Adonai. Por lo tanto, teníamos que hacer una elección, y esa elección debe llevarnos a tomar una acción. Repito, cuando tomamos la elección y cuando tomamos la acción, es decir, actuamos frente a nuestros círculos familiares, frente a nuestros círculos de amistades, probablemente muchos nos dijeron: ustedes están locos, les lavaron el cerebro, los envolvieron en una religión y los arrastraron y los perdimos. Los perdimos del proceso. Pero los pensamientos y los deseos de nuestro corazón, dice la palabra, de continuo eran vivir el mundo, sus beneplácitos, la maldad, la mentira, el engaño, eran parte integral de la vida como la desarrollábamos. Pero sin embargo, un día decidimos que debíamos ser libres de esa atadura del engaño, de la mentira, del pecado, de la maldición del pecado. Y el libro de Juan, en el capítulo 15, verso 5, nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En ese mismo proceso debemos tener claro un texto maravilloso que sé que todos conocemos. Y es el texto que tenemos en el libro de Romanos, en el capítulo 8,
del verso 5 en adelante. Vamos a leerlo, por favor. Y vamos a cerrar aquí el concepto de libre albedrío. Podríamos dedicar mucho más tiempo a hablar del libre albedrío, pero creo que lo poco que hemos compartido nos está dando claridad. Espero que haya claridad frente a la pregunta que ustedes me dejaron en el chat respecto al programa anterior y al tema que vamos desarrollando. Romanos capítulo 8, verso 5 en adelante dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Présteme mucha atención, por favor. Romanos capítulo 8, verso 5. Los que son de la carne, los que son del pecado, los que son de la mentira, los que son del engaño, los que son de la lujuria, los que son de la difamación, los que son de la lashon hará, los que son de la mala inclinación, el yeser hará, pues ellos son de eso, de la carne. Pero los que son del ruaj, los que son del Espíritu, los que son obedientes, temerosos en Hashem, conocedores de la palabra, aman la palabra, aprendemos la palabra, vivimos la palabra, los que estamos en el ruaj, conforme al manual de instrucciones, la vida, la Torah, entonces pensamos, hacemos y vivimos conforme a las cosas que le corresponden al ruaj, al Espíritu. Porque Romanos 8:5 nos dice: ocuparse de la carne, ocuparse del pecado, ocuparse de la idolatría, ocuparse del paganismo, ocuparse de la mentira, del engaño, de la burla, de la deshonra, etcétera, 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 pues evidentemente trae consigo muerte. Muerte. Pero el ocuparse de la bendición, de la verajá, de la palabra, ocuparnos del propósito de Adonai en nuestros corazones, ocuparnos de la vida, ocuparnos de la familia, ocuparnos del estudio de la palabra, ocuparnos del ayuno, ocuparnos de la oración, ocuparnos del Espíritu, es vida y es shalom, es paz. Por cuanto los designios de la carne, por cuanto que todos aquellos caminando en la vida de la carne son enemistad contra Adonai. Enemistad contra Adonai. Y esto parece ser fuerte, y permítanme hacer un pequeño punto, paréntesis aquí, porque realmente qué vínculo, qué relación, qué intimidad, qué conexión, qué participación tiene el hombre del Espíritu, el hombre Kadosh, con el hombre del mundo. Por favor, entiéndanme esto y disciérnalo con libre albedrío. Si yo soy un hombre espiritual, que camino en la obediencia, en el temor de Adonai, que al traspasar estos procesos del 1, 2, 3 de la vida, hasta venir al nivel en Kadosh Torah, yo sé que ya mi vida tiene que estar tan apartada del mundo y de la carne como el este del oeste. Es decir, yo sé que ya no puedo formar parte de ninguna cosa que sea parte de esa carnalidad que alguna vez en mi vida pudo existir. Y esto que parece que estoy mencionando entre paréntesis, repito, hasta en nuestras amistades debemos tener libre albedrío y elegir específicamente quién puede estar cerca de mí para evitar la piedra de tropiezo que no falta en el camino, que nos diga, pero ¿qué hay de malo pues con una bailadita, una fiestica, unos traguitos, unas amiguitas? ¿Qué hay de malo con pegarnos una rodadita? Dirían por allá en alguna parte. Pues ¿qué hay de malo que soy un hombre espiritual? Trato de mantenerme y conservarme como un hombre en la integridad de Hashem, con la mente de Yeshua. Pero nosotros no podemos mezclar estos dos asuntos, hermanos. O sea, con todo respeto, yo lo he dicho en muchas ocasiones, amados, por favor, espero no estar lastimando a nadie, por favor. Pero amigo, como dijo por ahí alguna vez alguien, amigo, ratón del queso. Ay, amigo, por favor, no me digas que tú eres un hombre kadosh, que está en el espíritu, y que tus amigos a tu alrededor son amigos del mundo, en las drogas, en el alcohol, en la prostitución, en el pecado del mundo, y son tus amigos.
Por favor, como dirían por allí en algún refrán popular, ¿cómo dice? Ayúdenme, por favor. El que ande entre la miel algo se le pega, si no estoy mal, dice por allí, a caballo regalado, río suena, no me acuerdo. Pero mis amados, por favor, hasta en eso tenemos que tener libre albedrío para seleccionar que mi entorno sea no tóxico, gente dañina, gente peligrosa, gente corrupta, gente que no tiene el espíritu de Adonai. No pueden ser mi círculo de amigos. Entonces este texto dice puntualmente, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Adonai, porque no se sujetan a la ordenanza de Adonai, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Adonai. ¿Saben? En mi infancia, adolescencia, juventud, mantuve, creo que todos en algún momento de la vida, lindos amigos, amigos maravillosos. Compartimos los tiempos hermosos de la juventud, de la adolescencia, experiencias hermosas. En esos tiempos no teníamos lo que hoy la juventud tiene en cuanto a la tecnología, el celular, las líneas, las redes sociales. No, éramos jóvenes que salíamos, nos encantaba con mis amigos, salíamos de viaje hacia un lugar, hacia el otro, a las piscinas, a los ríos, disfrutábamos. Éramos chicos aventureros, si puedo usar esa palabra, en el muy buen sentido de la palabra. Hicimos amistad hermosa y siempre consideré desde muy joven que estos amigos serían mis amigos por todo el camino de la vida hasta donde Adonai lo permitiera. Pero sin embargo, en ese camino de la vida, pues cada quien ya organizó su vida, su hogar, su matrimonio, su profesión, su trabajo, sus experiencias profesionales, y cada uno tomó una ruta distinta. Pero ustedes han notado cómo en esto de las redes sociales de pronto se organizan grupos en WhatsApp, grupos del año 80, los del año 70, los del 80, los del 60, los del 50. Y se reúnen los amigos y vuelven a aparecer los amigos de graduación de la high school, de la graduación de la universidad, y reaparecen los grupos, y qué bueno reencontrarse con los amigos. Y muchos amigos se reencuentran después de 10, 20, 30 años y preguntan por uno y preguntan por otro. Oh, ¿acaso no sabías? Fulano de tal ya no está, falleció, pasó esto, pasó. Y empezamos a conocer la historia de nuestros amigos. Qué bonito, no hay duda que es una experiencia bonita reencontrarnos. Probablemente trae muchas consecuencias en esos reencuentros, pero es bonito reencontrarnos con los buenos amigos. Saben, yo no he podido vivir esa experiencia realmente, porque de mis muy queridos buenos amigos, cuando hoy conocen a Roberto Alfaro en un ministerio, pastor, no lo conciben, dicen, no, ese no es nuestro amigo. Nuestro amigo salíamos, paseábamos, disfrutábamos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no viene el punto de todo esto. Por lo tanto, me quedé sin amigos. Y ahora, en el propósito de Adonai, es decir, me desconecto del concepto, me están captando lo que estoy leyendo en Romanos 8, me desconecto del contexto de la carne, los amigos, esos buenos amigos, que Adonai los bendiga donde quiera que se encuentren, que me eliminaron, por supuesto, de las redes sociales porque ellos no admiten al pastor Roberto Alfaro. Y ahora mis amigos los encuentro ¿dónde? Pues en el Espíritu, en la casa de Adonai, en la casa de Israel, amigos con quienes compartimos momentos maravillosos, momentos de gozo, de alegría, de comunión, de amistad legítima, auténtica, en Yeshua HaMashiach. Esa es nuestra identidad. Entonces, pues aquellos amigos tan queridos que fueron, ellos definitivamente no pueden estar sujetos a la palabra de Hashem, por lo tanto, ya no son parte de ese círculo de amigos. En conclusión, todas las decisiones que tomemos estarán siempre determinadas para un beneficio. El libre albedrío
nos determina a tomar decisiones sabias, prudentes, si puedo decirlo entre comillas, espiritualmente hablando, palabras de bendición. El libre albedrío no es para darme golpe tras golpe tras golpe, porque hemos recibido muchos golpes, hemos pasado por muchos errores, hemos pasado por muchas adversidades, porque el libre albedrío malentendido para hacer nuestra propia voluntad nos ha dado, repito, golpe tras golpe. Pero el libre albedrío establecido por Adonai es para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para que las bendiciones de Adonai te alcancen, te bendigan en la ciudad, en el campo, en tu trabajo, en tu familia, en tu salud. Ese es el libre albedrío que Adonai tiene para nosotros. El libro de Santiago en el capítulo 1, verso 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Adonai. Porque Adonai no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia elección es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Espero, mis amados, que hayamos podido tomarnos este paréntesis del programa en la semana, para que el contexto del libre albedrío haya quedado claro. Y quise tomarme el tiempo suficiente y necesario, espero que sí, porque, repito, he visto, siento y puedo observar cómo mucha gente ha tenido un mal principio respecto al concepto de lo que es el libre albedrío. Y repito, libre albedrío no es hacer lo que a nosotros nos parece, cuando nos parece y cómo nos parece. Por favor, no lo es. Vamos en los minutos que nos quedan, realmente una parte final, pero introduzcamos la segunda pregunta que ustedes me formularon con respecto al programa del día anterior. Me siento muy gozoso de que los temas que estamos presentando generen en ustedes esa inquietud. Quiero aprender, quiero buscar. Este es el propósito de Torah al Instante. Busquemos, estudiemos juntos, preparémonos. Porque a veces no solamente con escuchar y escuchar y escuchar, necesitamos escuchar, discernir, preguntar, pedagógicamente establecer qué está pasando, qué está ocurriendo, esto que se está diciendo será correcto, no es correcto, si la Biblia lo dice, cómo la Biblia lo dice. Tenemos que aprender a hacer ese estudio. La segunda pregunta que me enviaron algunos de ustedes, amados hermanos, es con respecto al concepto de la religión. ¿Acaso el judaísmo es una religión? ¿Acaso el cristianismo es una religión? ¿El catolicismo es una religión? ¿El mesianismo es una religión? Bueno, lo primero que tenemos que hacer para dar respuesta a ese aspecto es, preguntémonos entonces, ¿qué es la religión? Dice definición del diccionario: se entiende por religión un sistema de creencias, por favor, comportamientos y valores, tanto culturales, éticos, sociales y espirituales, a través de una comunidad que se vincula evidentemente con lo sagrado. Etimológicamente, la palabra religión tiene orígenes en el término religium, y esta palabra en su interpretación proviene del latín religio, que a su vez está derivada de la palabra religare, que significa religar, atar, vincular. La religión sería así, una vinculación o subordinación del ser humano a la divinidad. Otra interpretación sostiene que la religión deriva del latín religius, que significa escrupuloso, lo contrario a negligens o negligente. En este caso, la religión es el cumplimiento estipulado, diáfano, de los deberes
en un culto. La religión tuvo un rol central en el desarrollo, por supuesto, de las civilizaciones. En torno a ella se organizaban la vida de las comunidades en su aspecto económico, en su aspecto social, en su aspecto político. Ejemplos de estos, por ejemplo, tenemos los ritos asociados a ciclos naturales en los que se invocaban divinidad, la presencia de una casta sacerdotal que a menudo tenía funciones de carácter legislativo, no solamente religioso, sino que además interpretaban los valores establecidos dentro de una comunidad, valores éticos, valores morales. La concentración de la máxima autoridad política y religiosa en la persona de una autoridad superior. No se sabe de ninguna cultura que no haya tenido algún tipo de religión. A lo largo de la historia, las religiones le brindan al hombre respuestas acerca de cuestiones tales como la creación del mundo, el sentido de la existencia, la vida, la muerte, después de la muerte, el origen de las adversidades, el sufrimiento, las maneras de pensar. Son preguntas frecuentes que se encuentran establecidas a lo largo de la historia en símbolos, enseñanzas, paradojas y demás. Aún muchos de ellos los conocemos hoy a través de los textos sagrados como la Biblia y algunos otros libros en las diferentes religiones. Las religiones, además, han dado a las sociedades un sentido de pertenencia y se han erigido en un emblema de identidad plasmada en las celebraciones, imágenes, templos, formas de cultos y de reuniones. Se calcula que en el mundo hay más de 4.000 diferentes tipos de religiones. Cada una posee su concepto, su doctrina, sus ritos, su comunión y, por supuesto, sus lugares sagrados, sus símbolos de la fe y muchos aspectos que tienen que ver incluso con la propia mitología. La gran mayoría de personas en el mundo profesan algún tipo de religión, incluso entre aquellas que no se identifican con ninguna. Hay muchas que sostienen algún tipo de idea religiosa. Actualmente se estima que solo un 2% de la población mundial es, entre comillas, atea. Atea, pero creen en algo. Creen que mañana es de día y de noche es de noche, entonces ya por lo menos creen en esto. Características entonces de una religión. La religión presenta una serie de características en conjunto que se distinguen de cada uno de los diferentes sistemas religiosos del mundo. Algunos tienen carácter más de orden filosófico, otros de carácter más social o político y otros de carácter mucho más espiritual. La creencia, por supuesto, en la existencia de algo sagrado. Por ejemplo, un ídolo o un dios sobrenatural. La distinción entre objetos y espacios sagrados. La imagen de una divinidad, un templo, objetos, libros, etc. La realización de actos rituales centrados en objetos o en espacios sagrados, la existencia de un código moral que se considera de origen sagrado o sobrenatural. Es obvio como conocer el tema de los mandamientos que hemos mencionado en el programa anterior. La presencia de sentimientos y actitudes típicas asociadas al contacto con los espacios y los objetos sagrados. El empleo de diversas formas de comunicación con lo sobrenatural. Una cosmovisión que incluye la explicación acerca del lugar del ser humano frente a la naturaleza, el mundo que lo rodea, una organización de la vida basada en la visión del mundo, la transformación de un grupo social unido en cuanto al entorno de sus creencias. Ahora, esto es muy interesante, estoy tomando una definición básica porque creo que el concepto de religión es necesario que lo aclaremos debidamente. Los tipos de religiones se pueden clasificar en diferentes formas. Por ejemplo, tenemos las religiones monoteístas. Son aquellas que creen en la existencia de un único Dios, creador del universo. Y allí tenemos el judaísmo, el cristianismo y el islam. Preste mucha atención a esta información. Las religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam.
Recuerden que en el término cristianismo está lo que llamamos el protestante y el católico. Para este caso son cristianos en el término genérico. Las religiones politeístas, poli que viene de muchos, de varios, mono de uno, poli de varios. En vez de un único Dios, creen en un panteón más o menos jerárquico de deidades a las que atribuyen dominio sobre los distintos aspectos de la vida y la naturaleza. Por ejemplo, la religión de los antiguos griegos y el hinduismo. Preste mucha atención. Religiones panteístas son las religiones que sostienen que todo lo que existe forma parte de la divinidad. Por ejemplo, el hinduismo y la Vedanta. Religiones no teístas no creen en la existencia de un Dios o creador absolutamente, aunque sí en la existencia de entidades espirituales. Por ejemplo, el budismo Zen. Las religiones también se clasifican según su origen y su procedencia. Teniendo en cuenta este criterio, se reconocen algunos grupos como los siguientes. Las religiones abrahámicas. Dentro de las religiones abrahámicas está el judaísmo, el cristianismo y el islam, que reconocen un origen común en el patriarca Abraham. Son religiones monoteístas surgidas en el cercano oriente en una concepción similar acerca de el destino y la finalidad del ser humano. Religiones dhármicas. Este grupo comprende las principales religiones de la India: el hinduismo, el janaísmo, el budismo, el taoísmo y el sijismo. Estas religiones predican la noción del dharma, religión, enseñanza, ley, el camino piadoso que todo ser humano debe seguir para mantener el equilibrio del universo. Las religiones aráneas son las religiones originadas en el Gran Irán, antes del Islam. Incluye zoroastrismo y yazidismo, religiones que sostienen una concepción dualista, según la cual el bien y el mal existen como dos principios opuestos y antagónicos. Religiones tradicionales, y en este grupo se incluyen diversos cultos autóctonos, propios de los diferentes pueblos originarios de grupos étnicos. Por lo general son politeístas y totémicas, adoran objetos que representan la comunidad. El vudú, el chamanismo en África, la religión azteca y el candomblé en América, la religión tradicional china, integran este grupo de religiones. Religiones neopaganas son religiones de origen reciente, basadas en creencias precristianas de algunos pueblos, principalmente europeos, y pertenecen a una familia religiosa wicca. La brujería tradicional, el druidismo, el neohelenismo, el neopaganismo germánico, entre otros cultos. Bueno, el tema es extremadamente inmenso y lo traje simplemente a colación, mis amados hermanos, porque evidentemente dentro del concepto que nosotros estamos tratando, al que quiero llegar en conclusión, es cómo hoy tenemos evidentemente unos conceptos respecto a la religión. Y respecto de la religión mencionamos a las religiones monoteístas. Y dentro de la religión monoteísta mencionamos el cristianismo con el catolicismo, mencionamos el islam y mencionamos el judaísmo. Entonces surge inmediatamente una pregunta importantísima en todo este desarrollo que estamos llevando paso a paso. ¿Es el judaísmo una religión que tiene vínculo directo con nosotros en materia de la obediencia a Adonai? Me explico. El judaísmo, que viene de la casa de Judá, cree como nosotros en las Escrituras, pero cree como nosotros en las Escrituras en cuanto al Tanaj, lo que llamamos el Antiguo Testamento. El judaísmo, por supuesto, no reconoce el Brit Hadasha. Desde luego, el judaísmo no reconoce a Yeshua HaMashiach.
Desde luego el judaísmo no reconoce a la casa de Israel, nosotros, como creyentes en Mashiach. Dentro del judaísmo, por supuesto, y creo que no vamos a entrar en esa línea, sería tema de otro programa muy interesante. Dentro del judaísmo, entonces, tendremos un sinnúmero también de grupos. Los ultraconservadores, los conservadores, los ortodoxos, los hasidín, etc. Cada uno de ellos, dentro de su contexto del judaísmo, tiene su propia creencia, incluso su forma de orar, su forma de vestir, su forma de vivir en comunidad, su forma de formar familia, pero son judíos, y dentro de toda esa línea de judíos también tenemos los judíos, ¿cómo se dice?, sionistas. Tenemos que entender que no el hecho de que sea una persona nacida en Israel tiene que ser judío. Obviamente, para ser judío tiene que venir de línea judía, y el hecho de que nació en Israel no lo hace judío. Es muy importante tener claro que no necesariamente por haber nacido en Israel estudia Torá, porque en Israel pues hay muchos israelitas que son católicos, o son cristianos, o son del Islam, o son hasta budistas, o no sé de qué otras religiones, pero nacieron en Israel, y por supuesto muchos serán ateos, desde luego, etcétera. Entonces, cuando hacemos una división entre judíos y creyentes, nos daremos cuenta que sí nos une algo en común. Número uno, creemos en la palabra en cuanto al Tanaj se refiere. Es decir, que como Torá estamos unidos en la misma Torá. Esta mañana escuché a un rabino ortodoxo diciendo algo que admiro de los gentiles. Es que están estudiando la Torá. Y gloria a Hashem, porque están estudiando la Torá. Es decir, están viendo una ventana de identidad. Estudiamos Torá. Pero por supuesto, si ellos quieren venir con nosotros y ser parte de la comunidad judía, pues nosotros los recibimos como hermanos, los abrazamos. Pero obviamente deben renunciar a Yeshua HaMashiach. Es muy importante que le hagamos un seguimiento a este hecho, hermanos. Me parece que mañana, y no sé, bueno, es que el tema va caminando por muchas partes, pero vamos a permitir que Adonai así lo dirija. Pero podríamos mañana considerar ligeramente el concepto. Gracias por sus preguntas, porque me ayudan a dirigir el programa. Y estas inquietudes son muy importantes para todos, pero podríamos mañana mirar con detenimiento qué ocurre con el judío mesiánico, es decir, el que nació judío es judío, creyendo en el Tanaj, desconociendo el Brit Hadasha, pero que Adonai se ha revelado a sus corazones y Yeshua HaMashiach hoy es parte de su vida. Entonces, ¿el judío mesiánico es lo mismo que raíces hebreas? ¿Ven la importancia de esa inquietud? Es más, lo dejo como tarea. Pregunta, por favor. Ayúdenme y envíenme sus respuestas. Me encantaría muchísimo escuchar de ustedes sus respuestas. El judío mesiánico está relacionado con el concepto de, comillas, lo tengo que decir entre comillas, y entre paréntesis, por favor, de raíces hebreas. Es decir, porque ustedes saben que yo utilizo nuestra Kadosh Torah en Yeshua HaMashiach. Voy a utilizar el término raíces hebreas porque es como el término genérico que casi todos utilizan. Pero para que me comprendan, el pueblo judío mesiánico, es decir, que creen en Yeshua HaMashiach, son igual que la casa de Israel, nosotros quienes creemos en la Kadosh Torah. Parece una pregunta simple, pero tiene un trasfondo muy importante. Y yo les pido, amados, por favor, ayúdenme ustedes a ver esa respuesta. Quiero saber su respuesta. Mañana trataremos sobre ese tema, pero no perdamos de línea hacia dónde vamos. El tema de la semana es Shema Israel. Escucha Israel. Ese es nuestro tema. Pero es muy fácil entrar a Devarim, capítulo 6, verso 4, y hablar de Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Es muy fácil, pero es mejor llegar a Shema entendiendo qué es religión, entendiendo cuáles son las clases de religión, entendiendo qué es libre albedrío, porque entonces ahora alguien podrá decir, ahora sé que yo no puedo decir, Shema Israel a mí no me interesa,
porque a mí eso no me simpatiza. No, ahora puedo saber con claridad, con mi libre albedrío, con autonomía y con decisión de bendición, que el Shema Israel es la constitución celestial para el ser humano. Y entonces ahora sé que Shema Israel no es una oración de repetir, sino es una oración de clamor, es una oración de profundidad con el Eterno y es un cántico de adoración para mi amado Yeshua HaMashiach, para nuestro amado Adonai. Mis amados, se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, avanzamos. Espero que hayamos podido encontrar respuestas hoy. Gracias por suscribirse aquí en Radio Génesis 128. Gracias por suscribirse, por supuesto, en Israel Casa Integral. Gracias por sus mensajes, sus inquietudes y sus preguntas. No tema preguntar, porque de sus preguntas grandes oportunidades tenemos de aprender. Shalom, mis amados, muy buen día para todos. Gracias por su compañía. Hasta el día de mañana. Shalom, shalom. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.